En el siguiente video le vamos a explicar sobre los músculos que encontramos en el muslo. Para una mejor comprensión, los músculos del muslo se han dividido por regiones. Tenemos la región del muslo anterior, la región del muslo medial y la región del muslo posterior. En la región del muslo anterior encontramos los siguientes músculos: el músculo ilioxoas, el músculo sartorio y el músculo cuádriceps femoral. El músculo ilioxoas es un músculo extenso, potente y bastante específico de los movimientos de flexión. Es digástrico, tiene un vientre mayor y otro menor. Su origen, en lo que es la parte del psoas, se da en las caras laterales de las vértebras lumbares, en las caras anteriores de la apófisis transversa y en los discos intervertebrales de la 12ª vértebra dorsal a la 5ª vértebra lumbar. En su parte ilíaca se da en la cara interna de la fosa ilíaca. Su inserción, ambas partes confluyen a la altura de la rama iliopubiana y van a terminar fijándose en el trocante menor, enrollándose antes en el cuello del fémur y multiplicando su potencia sobre la cadera. Entre las funciones que tiene este músculo, él se encarga de la flexión y rotación lateral del fémur. También se encarga del flexor de la columna vertebral y flexor del tronco en sinergia con el lado opuesto. Otro músculo que vemos ahí, que es el sartorio, si podemos observar, él tiene una forma de cinta que atraviesa todo el muslo en diagonal hacia adentro y abajo. Su origen se da en la espina ilíaca anterior superior y se da una inserción en la cara medial de la tibia cerca de la tuberosidad tibial. Su inervación se da en el nervio femoral de la lumbar 2 a la lumbar 3. Su acción se encarga de la flexión de la rodilla, aducción, flexión y rotación lateral de la cadera. En cuanto al otro músculo que encontramos es el cuádriceps femoral. Él es el músculo más voluminoso de todo el cuerpo humano. Es el que soporta nuestro peso y se denomina cuádriceps debido a que tiene 4 cabezas musculares. Vamos a hablar sobre su origen sobre sus 4 cabezas musculares. En su cabeza muscular, en el recto femoral, tenemos que se da su origen en la espina ilíaca anterior inferior y borde acetabular superior del ilion. En su cabeza muscular vasto intermedio su origen se da en la cara anterolateral del fémur y línea áspera mitad distal. En su cabeza muscular vasto lateral, su origen se da en la porción del fémur anterior e inferior al trocante mayor y línea áspera, que es la mitad proximal, y su cabeza muscular vasto medial, su origen se da en la línea áspera del fémur en toda su integridad. En cuanto a su inserción sobre estas 4 cabezas musculares, todas se dan en la tuberosidad tibial a través del tendón del cuádriceps, la rótula y el ligamento rotuliano, y tienen una inervación por el nervio femoral que va de la lumbar 2 a la lumbar 4, y entre su función o su acción tenemos la extensión de la rodilla y la flexión de la cadera. Ahora vamos a hablar sobre los músculos que encontramos en la región del muslo medial. Tenemos el músculo pectíneo, que es un músculo fuerte, plano y cuadrangular del muslo. Su origen se da en la rama inferior del pubis, su inserción en la línea pectínea por debajo del trocante menor del fémur y su inervación en el nervio femoral de la lumbar 2 a la lumbar 4. Su acción es la flexión y aducción de la cadera. Tenemos el músculo aductor corto, es un músculo fuerte situado detrás del pectíneo y del aductor mayor del muslo. Su origen se da en la rama inferior del pubis, su inserción en la línea áspera del fémur, su inervación en el nervio obturador de la lumbar 3 a la lumbar 4. Su acción es la aducción y flexión de la cadera. Otro de los músculos que tenemos es el aductor largo, es un músculo el más anterior de los 3 músculos, situado en el mismo plano que el pectíneo y el medial a este. Su origen se da en la rama inferior del pubis y en una zona anterior al lado del aductor corto. Su inserción se da en la línea áspera del fémur, al igual que el aductor corto, y está inervado por el nervio obturador de la lumbar 3 a la lumbar 4.
y su función es la aducción, flexión y rotación medial de la cadera. El aductor mayor es un músculo monoarticular y su tercio superior a veces se diferencia y se denomina aductor mínimo. Su origen se da en la rama inferior del pubis en una zona posterior a la del aductor corto y tuberosidad isquiática. Su inserción se da en la línea áspera y tubérculo del aductor del fémur. Su inervación por el nervio obturador isquiático. Su acción es un músculo íntegro, la aducción de la cadera, porción anterior, flexión y rotación medial y porción posterior, extensión. Tenemos otro músculo que es el gracil. Es un músculo que se extiende desde la rama inferior del pubis y la rama del isquion sobre la tibia. Su origen se da en la rama inferior del pubis, su inserción en la cara medial de la tibia en la zona inferior al cóndilo medial. Su inervación por el nervio obturador de la lumbar 3 a la lumbar 4. Y su acción es la flexión y rotación medial de la rodilla, aducción y rotación medial de la cadera. Por último, tenemos al músculo obturador externo, que es un músculo profundo, plano y triangular que cubre la superficie externa de la pared anterior de la pelvis. Su origen se da en el borde lateral y medial del agujero obturador. Su inserción se da en la fosa trocantérica del hueso del fémur. Su inervación, pues el nervio obturador de la lumbar 3 a la lumbar 4. Y su acción es el rotador lateral del fémur. El bíceps femoral, que es uno de los músculos de la zona externa en la región postero-externa del muslo. Su origen se da en la tuberosidad isquiática y línea áspera del fémur. Su inserción se da en la cara del peroné y cóndilo lateral de la tibia. Su inervación pues está dada por el nervio ciático y su acción es la flexión de la rodilla, extensión y rotación lateral de la cadera. Otro músculo que tenemos es el semitendinoso. Su origen, al igual que el músculo semimembranoso, se da en la tuberosidad isquiática. Su inserción se da en la porción proximal de la cadera medial de la tibia cerca de la inserción del gracil y pues está inervado por el nervio ciático en la porción tibial de la lumbar 5 a la sacra 2 y su acción es la flexión de la rodilla, extensión y rotación medial de la cadera. Y por último tenemos el semimembranoso, como ya mencioné, su origen es en la tuberosidad isquiática. Su inserción se da en la cara posterior del cóndilo medial de la tibia. Su inervación pues es la misma que en el semitendinoso, que es el nervio ciático, y su acción pues es la misma mencionada ya, que es la flexión de la rodilla, extensión y rotación medial de la cadera.